Así que mis hermanos, hoy vengo a predicarle a pecadores y entre ellos, dijo Pablo, yo soy el primero. Así que el hecho de que esté predicando acá no significa que sea ni más bueno ni menos bueno que ninguno, sino que igual que cualquiera de los que estamos acá, vamos a oír palabra de Dios por la pura misericordia del Señor. Porque Él es el que nos está dando esa oportunidad de tener esa hermosa palabra que Él dejó para que seamos edificados. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en espíritu, en mente, y que también que nuestra conciencia esté receptiva, al igual que nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos alrededor, Señor, como hermanos de tu palabra para poder aprender. Hoy, personalmente, te ruego y te suplico, Señor, que a mí me des la palabra correcta, Señor, que la interpretación venga de tu Espíritu Santo y que en conjunto todos podamos aprender de ella, Señor, porque estamos aquí para aprender y a ser obedientes, como decía nuestro hermano. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. Ayúdanos a reconocernos delante de ti, tal y cual somos. Y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Señor, y para cumplir tu santa voluntad, oh Padre. Amén. Hoy tengo un tema al cual he llamado el silencio que me destruye. Imaginemos que estamos en la casa, tal vez en la casa de alguien, que somos niños, no somos adultos, somos niños. Y en la casa de alguien nos fuimos a visitar esa casa con nuestros padres y nos pusimos de travesiones ahí a tocar lo que no hay que tocar. Rompimos un florero grande y nos cortamos. Entonces vamos a estar ahí paseando o vamos a estar de visita tal vez un mes porque nuestro padre y nuestra madre decidieron ir a pasar todas unas largas vacaciones ahí. Y nosotros tenemos vergüenza y miedo de que nos castiguen. Entonces lo único que hacemos es que donde nos cortamos, que no es visible, nos ponemos un trapito, una manta o algo que nos tape la cortada. Pero no le decimos nada a papá ni a mamá. No le decimos nada a nadie. Porque tenemos miedo que nos castiguen por el florero que quebramos. Botamos el florero, lo enterramos y nos quedamos callados. Empiezan a pasar los días y los días. Y conforme va pasando, nuestra herida se va poniendo roja y va empezando a doler. Se infecta. Pero no decimos nada. Solamente nos vamos al baño y nos lavamos con agua y jabón, pero resulta que ya la herida está infectada. La infección sigue avanzando, hasta que llega el momento en que es insoportable. Y le decimos a papá y a mamá, papá, mamá, me corté, ¿cómo te cortaste? Ya le explicamos todo. Nos regañan y nos dicen, ¿cómo es posible que no me haya dicho? No es tan importante, o sea, sí estuvo mal que estuviera traveseando, pero lo más importante es que me hubiera dicho que estabas herido. Nos llevan al hospital, llegamos y el doctor dice, aquí no hay nada que hacer. Se le encangrenó la herida y hay que cortarle el miembro que estaba herido, sea el brazo, sea la pierna. Digamos que la pierna que estaba tapada. Solo es una ilustración de mi imaginación para tratar de entrar en el tema. ¿Qué hubiera sido más fácil? Haber llegado inmediatamente y decir, me pasó esto. Eso es confesar. Eso es decir, me pasó esto y soy responsable de esto. Pero se optó por lo más difícil. Y hasta llegar a perder tal vez una pierna. Tan fácil que hubiera sido recibir el mismo regaño, nada más que sin tener las consecuencias de una herida tan grande o de una infección tan grande. Cuando el Señor pone esto, el silencio que me destruye en mi corazón, viene del Salmo 32. Es David el que está diciendo este salmo. Algunos dicen que no es David, pero por el estudio que usted hace exegético del salmo, por el tiempo en que se escribió el salmo, siendo
David el que lo está cantando, es obvio que David lo escribió. Pero no vamos a ponernos a discutir si lo escribió o no lo escribió, pero el Espíritu Santo nos dejó un mensaje aquí, el del cual hoy vamos a aprender. El Salmo comienza diciendo así, en el primer verso: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando usted escucha la palabra bienaventuranza, aunque lo he explicado ya varias veces, me gusta siempre volverlo a explicar en caso de que haya alguien que esté aquí o no se escuche sin entender el concepto de la bienaventuranza, que en griego es un macariato. La bienaventuranza es una posición del individuo delante de Dios. Es un estatus delante de Dios, no es un estado. O sea, el estado de ánimo no es el que implica en la bienaventuranza, sino el estatus donde Dios nos ve a nosotros. Yo puedo estar feliz y ser bienaventurado. Yo puedo estar triste y ser bienaventurado. Yo puedo tener abundancia y ser bienaventurado, o puedo tener escasez y ser bienaventurado. Porque la bienaventuranza no radica en lo que yo tengo o en lo que yo siento, sino en lo que Dios tiene destinado para mí al final de mi carrera. Cuando Jesús dice que en un momento nos va a recibir el Señor Él mismo y nos va a decir: bienvenidos, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor, esa es la bienaventuranza. La bienaventuranza consiste en que a pesar de lo que hagamos, a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que tengamos o a pesar de que lo que sintamos, Dios nos ve como obra terminada. Eso es una bienaventuranza. Porque si la bienaventuranza tendría que ver con nuestro estado de ánimo, no seríamos bienaventurados. Porque tenemos altibajos. A veces estamos tristes, a veces estamos felices. Cuando Él dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, a eso es a lo que se refiere. No está viendo en el pecar del día a día nuestro, sino que nos está viendo ya como obra terminada en el lugar donde ya no hay más pecado, donde no hay más llanto, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor. Cuando el Señor dice que Él cargó sobre nosotros todas nuestras heridas y nuestros quebrantos, la pregunta sería la siguiente: entonces, ¿por qué sigo sufriendo y por qué sigo teniendo problemas? Si el Señor llevó todo eso sobre sus hombros. Porque en eso consiste la bienaventuranza. Aquí estamos sufriendo, aquí tenemos dificultades, creyentes y no creyentes. Pero cuando Él dice, yo cargué sobre mis hombros, cuando Él cargó todo sobre sus hombros, consiste en que va a llegar un día en que todo lo que nosotros pasamos aquí ya no nos va a afectar. Porque va a ser quitada la muerte, va a ser quitado el dolor y va a ser quitado incluso el enemigo que produce este dolor. Y esto va a ser arrojado junto con el infierno, con Satanás y todos sus secuaces al lago de fuego. Eso lo vemos en el Apocalipsis. Esa es la bienaventuranza. O sea, la bienaventuranza consiste en lo que Dios ve que nosotros no podemos ver. Por eso se llama fe. Porque radica en creer lo que Dios nos está diciendo. Si yo le digo a usted que usted es bienaventurado, feliz, dichoso, aquí, en este momento, la pregunta sería: ¿por qué soy dichoso si me siento triste? Porque resulta que la dicha está en Cristo. Es una diferencia entre el gozo y la felicidad. La felicidad es circunstancial. La felicidad es algo que se produce según lo que yo tenga o lo que haga o lo que me hagan. El gozo no es circunstancial. La felicidad se genera por la dopamina, por esta hormona que produce felicidad. Entonces, cuando yo tengo problemas químicos, cuando yo tengo problemas de baja dopamina, cuando alguien me hace algo, yo me siento triste. Pero no pierdo mi bienaventuranza. Porque la bienaventuranza consiste en lo que Dios tiene para mí reservado. Entonces, cuando yo entiendo eso, comprendo que el gozo no se sostiene en la dopamina, en la hormona. No se sostiene en las circunstancias. El gozo se sostiene en la promesa de Cristo.
Y es ahí donde yo me puedo sostener. Y el gozo nadie me lo puede quitar. Ni siquiera yo mismo. El salmista está escribiendo eso. El salmista está diciendo que bienaventurado, o sea, lo vamos a traducir a gozoso, el que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él está hablando de el cambio de la naturaleza. Cuando hemos pasado de muerte a vida. Cuando el Señor nos ha rescatado de donde íbamos a la perdición eterna. Pero seguimos pecando. Porque somos pecadores. Seguimos fallando. Y como seguimos pecando, tenemos consecuencias de nuestro pecado. Pero ¿qué es lo mejor para no tener las consecuencias? ¿Qué es lo mejor para que la herida no se infecte? ¿Qué es lo mejor para no perder un miembro? ¿Qué es lo mejor para no llegar a ese punto? Confesar nuestro pecado. ¿Y qué es confesar nuestro pecado? ¿Y a quién se lo debo de confesar? Es lo que vamos a aprender hoy. Porque esconder el pecado nos trae a nosotros destrucción. Callar el pecado nos trae a nosotros destrucción. Pero si nosotros venimos y confesamos nuestro pecado, entonces el Señor dice muy claramente que Él nos da a nosotros victoria en medio de todo este caos y todo este desierto. Pero hay una clave: el que confesare su pecado y se aparta de él. Esa es la ecuación matemática. Confieso y no lo vuelvo a hacer. Pero si confieso y continúo haciéndolo, lo único que estoy haciendo es burlándome de la misericordia de Dios, y ay del que abusa de eso. En este verso nosotros podemos ver una gran bendición, sea para el hombre o sea para la mujer. Es aquella persona que expone su pecado y el pecado ya no está cubierto por nuestra mentira, por nuestra vergüenza. La palabra perdón, cuando Dios nos perdona a nosotros, o cuando nos dice que perdonemos, literalmente significa remover una carga que está aplastando. Eso es el perdón. Imaginémonos que nosotros venimos y vamos de camino hacia algún lugar de Costa Rica. Y donde vamos pasando por una montaña, la montaña se viene encima. Y la montaña empieza a aplastar el carro. Nosotros no morimos, pero estamos siendo aplastados por la montaña, por las piedras. Entonces vienen los cruzrojistas, viene toda la gente de rescate y empieza a remover toda esa tierra y empiezan a remover todo eso que está aplastando el carro y por consiguiente me está aplastando a mí. Ese remover, cuando nosotros estudiamos la palabra perdón desde su etimología, eso es lo que están haciendo ellos, liberando el peso para que el individuo pueda salir y pueda vivir y no muera. Eso es perdonar. Perdonar es quitar el peso que está aplastando al hermano por lo que me hizo. Y ese peso se traduce en la Biblia como culpa. Es quitar la culpa. Es liberar a esa persona de ese peso. Pero para liberar a la persona de ese peso, ella tiene que primero confesar su pecado, arrepentirse y apartarse. No es un apaciguamiento, no es algo que un dele por la espalda, pobrecito, está bien, no lo vuelva a hacer. Es realmente de parte de Dios una posición, o sea, una bienaventuranza, una posición declarada, dada y no ganada por el individuo. Porque quien la ganó fue Cristo en la cruz. Eso es justamente lo que significa el perdón. Si nosotros analizamos nuestro pecado y el pecado descrito desde la Biblia, y digo nuestro porque Pablo nos llama a nosotros la atención en lo que le dijo a los Corintios, cuando dice que cada uno se examine a sí mismo. Pero nosotros tenemos la mala tendencia de examinar a los demás cuando eso le toca al Espíritu Santo. Nosotros nos toca examinarnos a nosotros mismos. Jesús dice que nosotros quitemos la paja, la viga que está en nuestro ojo para poder ver la paja del ojo del hermano. Es lo mismo, examínese usted. Podemos abordar a la otra persona, podemos exhortarle en amor, pero examinándonos primero nosotros.
Porque si nosotros vamos a señalar a la otra persona, al hermano, a la hermana, sin habernos examinado y siendo nosotros también parte de la conducta pecaminosa que ofende a Dios, nosotros lo único que nos estamos poniendo es en una situación de juicio. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a quién confieso, cuándo confieso y por qué confieso el pecado? De ahí que viene la iglesia tradicional y dice que hay que confesárselo a un individuo semana a semana todos los pecados que se cometen. Y no es lo que el texto está diciendo. Si bien es cierto, nosotros tenemos que los unos a los otros decirnos y confesarnos el pecado, implica que si yo vine y ofendí a un hermano, yo le digo, mira, mi hermano, perdóname por lo que hice, porque esto fue lo que yo hice. Eso hace que el hermano sea liberado del resentimiento que tiene contra mí y yo sea liberado de la culpa que tengo hacia él. Pero, y ahí viene el perdón más importante, aunque el perdón de mi hermano es importante, o mi perdón es importante, el perdón más importante es el de Dios. ¿Por qué es el perdón más importante? Porque es el que me libera totalmente. Porque yo puedo liberarme del daño que le hice a la persona, pero hay un problema que hay de mi corazón, que me acusa, y aunque esa persona me perdone, yo sigo acusándome y diciéndome, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije estas cosas? ¿Por qué hablé como hablé? ¿Por qué lastimé como lastimé? Eso se llama culpa. Ese es el peso que aplasta. Y eso solo puede ser liberado por el Espíritu Santo. No hay otra forma de liberarse. Por eso Jesús fue a la cruz, para que fuéramos liberados nosotros de estos pecados. Por eso el texto, en el primer verso que mencionamos, él menciona el camino errado, o sea, coger hacia el lado equivocado. Y el lado equivocado es ir en contra del reconocimiento. En contra de nosotros decir, sí es cierto, eso soy yo. Porque cuando yo trato de ocultar lo que soy, podría ocultárselo a las personas, incluso lo que hice. Pero a Dios, nadie lo puede engañar. Absolutamente nadie. Eso es transgredir, eso es pechá, eso es el pecado, es rebelarse, es amotinarse, es ir en contra de un acto que Dios ha descrito que no le agrada. Eso es desobediencia y es un acto voluntario. Por eso se llama pecado. Es fallar el blanco, es no llegar a la meta y es desviarse del sendero. Eso es pecar. Y dentro del pecado hay un elemento súper importante de observar y es el engaño. Pero más que el engaño hacia los demás es el autoengaño. Es el hacernos creer a nosotros mismos que nosotros no tenemos ninguna deuda con Dios. Y que no tenemos ninguna deuda con nadie. Porque eso nos mete en una actitud farisaica. Recordemos aquel hombre que decía, gracias a Dios porque yo soy así. Yo diezmo, yo oro, yo ayudo a las personas, y empieza el fariseo a hablar una serie de cosas y dice, y no como este que está acá. Eso es sentirnos nosotros mejores que los demás. Y eso es orgullo. Eso es soberbia. Si yo le preguntara a ustedes, o les dijera a ustedes que hicieran un análisis, una evaluación de quién es la persona más pecadora que ustedes, o la persona menos pecadora que ustedes, de los que estamos acá, ¿cómo acomodaríamos nosotros ese orden en escala? ¿Dónde estaríamos nosotros en la escala? ¿Estaríamos tal vez en el número 10 como el menos pecador y vemos a todos los otros 9 como los más pecadores? ¿O estaríamos en el número 1 como el peor de los pecadores y veríamos a todos los demás hacia arriba? ¿Cómo nos veríamos nosotros en relación a los demás? Eso sucede porque nosotros no entendemos realmente qué es pecado y qué es pecar, y la necesidad de confesarlo. Déjenme decirle, mis hermanos, que nosotros no deberíamos de tener ninguna posición dentro de ese rango que acabo de establecer, porque nuestra comparación no debe ser con el que está al frente. Nosotros deberíamos de compararnos con Jesucristo en la cruz. Y cuando yo me comparo con Jesucristo en la cruz, yo siempre voy a quedar debiendo. No voy a salir bien librado. Hay 4 tipos de pecado.
Está el pecado por ignorancia. ¿Cuál es el pecado por ignorancia? El pecado que yo hago y no sé que estoy pecando. Pero no deja de ser pecado. David dijo, libérame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Ocultos no es que los haya escondido, sino ocultos es que él no sabe que los hizo. Él no sabe que pecó. Entonces el Señor dice, perdóname por eso, porque la ignorancia de la ley no exime al culpable de haber pecado o de haber fallado. Usted va a otro país y resulta que en ese país por botar un chicle al piso lo meten preso. Usted baja del aeropuerto en ese momento, bota el chicle en el piso, lo mastica y lo bota y lo arrestan. Y dice, es que yo no sabía. Yo no sabía, o sea, perdón, pero no lo voy a volver a hacer. Igual va a ir preso. Porque lo primero que uno tiene que hacer es asesorarse de lo que en ese país es una infracción a la ley o no. Así es en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nosotros tenemos que asesorarnos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Para eso dejó la Biblia. No es para que nos confiemos y nos quedemos escuchando a un pastor, aunque damos gracias a Dios por los pastores y sus enseñanzas, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios y aquí está. Leer la Biblia. Incluso los habitantes de Berea, cuando Pablo se iba, ellos revisaban las escrituras a ver si lo que Pablo había dicho era lo correcto. Porque nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que se nos dice desde el púlpito. Nosotros tenemos una responsabilidad de escudriñar lo que se nos dice en el púlpito y compararlo con lo que Dios dijo. La ignorancia, a pesar de que es desconocimiento, sigue siendo pecado porque yo tengo la herramienta para no ser ignorante en el reino de los cielos. Esta es la constitución política del reino de los cielos. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Quien no lee la constitución política está a expensas de ofender a Dios. Está a expensas de desagradar a Dios y verse en una situación de una posible condena. Me refiero a castigo, a disciplina. Después está el pecado de equivocación de yerro. ¿Qué es el yerro? El yerro, la equivocación es lo que se me enseñó mal. Alguien pensó que lo que me estaba enseñando era lo correcto, yo aprendí mal y ese es el yerro. Pero yo no puedo llegar delante de Dios y decir, es que me enseñaron mal. No, porque volvemos de nuevo al documento que establece en el reino de los cielos lo que se debe hacer. Y es la Biblia. Entonces yo no puedo decir me enseñaron mal porque aquí está la enseñanza completa. Y yo debo de leerla, yo debo de escudriñarla y yo debo de aprender de ella porque ella me lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo necesita, cuando digo necesita, no es que Él necesite de nosotros, sino que es vital leer la Biblia para que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios quiere de nosotros. Ahí está la voluntad de Dios escrita ahí. Después está el pecado de omisión. Yo no lo hago. Y los demás lo hacen, pero yo no lo hago. Eso es omisión. Omisión es que sé que tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo y me acomodo a los demás. Eso es lo que dice un dicho muy famoso. Mal de muchos. ¿Cómo dice el dicho, perdón? Mal de muchos, consuelo de tontos. Así, ya se me hizo un nudo ahí. Mal de muchos, consuelo de tontos. Como todos van por ahí, ¿sabe cómo es eso? Eso es como cuando en una clase llega el niño a donde la mamá y le dice, mamá, nos sacamos mal la nota, me saqué un 50. Y la mamá le dice, ¿cómo es posible que se haya sacado un 50 si usted tiene que sacar buena nota? Mamá, pero todos los de la clase sacaron 50. Eso es porque todos los de la clase fueron irresponsables. Porque usted puede ver que si usted analiza realmente la palabra todos es un absoluto. Y si usted va a investigar, no todos los de la clase sacaron malo, algunos sacan bueno porque pasan. Unos pasan y otros se quedan. Los que pasan son los que estudian y los que se quedan son los negligentes. Y así es nosotros en el pecado. Nosotros en el pecado es que todo el mundo lo hace. Y Dios dice, ¿qué hay con que lo haga todo el mundo? Uno no lo hizo. Jesús. Y a Él es al que tenemos que imitar. Y después viene el pecado de intención. El pecado del no me importa, el de manera voluntaria. Sí, yo sé que eso lo enseñaron. Yo sé que eso no lo aprendí bien. Yo sé lo que me está diciendo. Pero, y ahí van los hombros para arriba.
¿a mí qué? Si me tiene que castigar Dios, pues que me castigue. Yo he escuchado gente así. No se metan en mi vida, si Dios me tiene que castigar, pues que me castigue. Si supiera lo que está diciendo. Si supiera a quién está desafiando. Eso es terrible. Bueno, David en este salmo está experimentando el hecho de su conspiración por matar a Urías. Eso es lo que le está experimentando. Y de haber encubierto ese pecado. Eso le está carcomiendo a él. Eso le está haciendo sentir a él que sus huesos se están envejeciendo. O sea, se está muriendo en vida. Mientras callé, dice el salmista, verso 3, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. ¿Sabe qué tiene él? Tiene un problema, un estado mental, espiritual, por tener oculto lo que él hizo. Oculto hacia los demás, aparentemente. Porque realmente no estaba oculto a todo el mundo. Cuando él le manda a Urías con la carta a su general para que lo reciba y lo ponga al frente para que lo maten, ya este hombre sabía. Cuando él mandó a traer a Betsabé para que Betsabé estuviera en sus aposentos, esas personas también sabían. O sea, había más gente que sabía, pero él pensaba en su idea pequeñita, humana, que él había hecho todo y todo estaba bien escondido. Y si la demás gente sabía, pues Dios sabía también. Por supuesto, porque Dios todo lo sabe. Y Dios está al tanto de absolutamente todo. El estrés que David tenía era justamente el estar viviendo una doble vida por no haber confesado su pecado. O sea, se sentía viejo, oprimido, seco. A eso es a lo que se refiere con el envejecimiento de mis huesos. O sea, mis huesos se envejecieron. Yo quiero traducirlo a la era moderna, a nosotros ahora en este siglo, con una palabra que nos puede dar a nosotros la idea de lo que David estaba sintiendo o lo que David está diciendo. Y lo voy a utilizar la palabra osteoporosis. La osteoporosis se empieza a presentar más o menos después de los 30 años. Se acelera mucho más en las mujeres cuando entran en la menopausia. Son a las que más fuerte le da. Da dolor de espalda porque las vértebras se van aplastando. Entonces va produciendo esos dolores. Una pérdida de estatura porque el cuerpo se va encorvando y el hueso se empieza a romper con mucha fragilidad. Osteoporosis. ¿La han oído? Es aplastar los huesos literalmente. Lo que produce un gemido. Y el gemir puede ser de satisfacción o de dolor. Solo que en este caso está hablando en griego de la palabra pokorni, que significa tomar una carga, ponerla encima y aplastar el corazón. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que está diciendo David? David lo que está diciendo: mientras me callé, la carga, el peso del pecado, el peso de esconder mi pecado me estaba aplastando el corazón. Mis hermanos, si Dios puso en mi corazón este mensaje hoy para acá, y a los que me oigan después, es para que nos analicemos. ¿Será que los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí tiene pecado no confesado? ¿O será que tal vez todos o gran parte tengamos pecado ya confesado? No lo sé. Yo lo único que sé es que Dios es veraz y Dios llega a tiempo y Dios toca nuestros corazones. Y Dios puede estarle hablando a usted ahí donde está sentado, donde está sentada, o a mí incluso aquí donde estoy exponiendo la palabra. Porque volvemos a lo mismo, solo uno es el ejemplo, solo uno es el modelo, solo uno es el inmutable, solo uno es el intachable, solo uno es sin pecado, y es Jesucristo. De ahí en fuera todos nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos en lo oculto? ¿Qué vemos en lo oculto? ¿Qué leemos en lo oculto? ¿Qué hablamos en lo oculto? ¿Qué oímos en lo oculto?
Y mi hermano y mi hermana, eso causa peso en el corazón, aplasta el corazón. Porque estamos delante de la palabra de Él, nos exponemos a la palabra de Dios y eso, perdón, nos exponemos a la palabra de Dios y eso nos está aplastando. Yo no sé usted, mi hermano y mi hermana, pero cuando yo escucho la palabra de Dios, sea a través del predicador que Dios así quiera, o de los hermanos cuando presentan una reflexión, y Dios agarra y pone su dedo en mi corazón y lo aplasta a través de la palabra y me dice, esto eres tú. Eso se llama contrictar el espíritu. Eso se llama llamar al arrepentimiento. Eso se llama que nuestro corazón se aflija. Porque el espíritu nos desea con gemidos indecibles. Porque el espíritu nos está hablando, nos está llamando la atención. Porque a nosotros el Espíritu Santo dice, eso lo está haciendo usted. Y usted cree que está burlando a Dios, pero no lo está burlando. A Dios nadie lo burla, a Dios nadie se burla. Para acercarse a Dios, dice, hay que creer que le hay en el libro de Hebreos. O sea, si yo llego a Dios a orarle, a cantarle, debo de saber que Él está escuchándome, Él está recibiendo o está de frente a mí, escuchando lo que estoy haciendo, pero a la vez está examinando mi corazón y mi mente. Y yo puedo estar cantando, tú eres el Señor, tú eres altísimo, puedo estar predicando eso, y adentro algo me está diciendo, necesitas confesar tu pecado. Y eso empieza a aplastarme. Eso empieza a hacerme a mí a sentir que estoy envejeciendo en mis huesos. En el Salmo 102, en el verso 3, bajo la misma idea, escribe el salmista, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan, o sea, hasta perdió el apetito. Este hombre está deprimido. Está triste, tiene vergüenza de acercarse a Dios, tiene vergüenza de orar, tiene vergüenza de adorar. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Se está el hombre perdiendo peso, está desnutrido. Soy semejante al pelícano del desierto, dice. Soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cómo se siente él? Solo. El búho está solo en las noches, el pelícano está solo. Se siente tan solo. Y cuando nosotros, mis hermanos y mis hermanas, el pecado nos está aplastando, nos sentimos solos en medio de mucha gente. Podemos estar aquí reunidos y nos sentimos tan solos. Podemos estar los hermanos cantando y nos sentimos tan solos. Podemos estar con la familia, con los hijos y nos sentimos tan solos. ¿Pero por qué me siento solo? Porque la presencia de Dios no está en mí. Porque Dios no está abrazando el pecado. Porque para que el Señor esté conmigo, aunque me haya salvado, me refiero a que el Señor esté en mi favor, debo de confesar el pecado. Es necesario confesar el pecado. Por eso el salmista se compara con esos tres pájaros en soledad. Él lo único que está describiendo es la depresión y el dolor físico de esconder el pecado. ¿Qué hacemos cuando pecamos entonces? Y no queremos confesarlo. Nos escondemos. Lo vimos en Adán. Se escondió porque tenía vergüenza. Si supiéramos, mis hermanos, que la vergüenza que nosotros tenemos es por lo que se enteren los demás de lo que estamos haciendo. Esa es la vergüenza que tenemos. En realidad no estamos teniendo vergüenza con Dios porque Dios sabe nuestro pecado. Entonces es vergüenza de que Benigno se entere de lo que el pastor hizo o es. El problema es que yo tengo vergüenza de si Dora se da cuenta de lo que yo soy, o digo, o hice. La vergüenza es delante de los hermanos y resulta que en medio de los hermanos me siento vacío y solo. Porque nadie en este mundo
por mucho amor que me tenga, por mucho respeto que me tenga, por mucha admiración que me tenga, va a llenar mi corazón solo Jesús. Entonces, si yo no puedo esconder el pecado delante de Dios, porque la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿podemos esconder el pecado delante de Dios? ¿Cuál es la respuesta? No. No podemos. Y si el texto me dice que debo de confesar mi pecado, entonces ¿a quién se lo confieso? Si Dios lo sabe. ¿Es a mi hermano que le confieso? No, porque él no me puede perdonar. Podría decirle, mi hermano, hice esto, pero el perdón que yo necesito es el de Dios. Entonces, si yo no puedo esconder el pecado delante de Dios, ¿por qué me escondo entonces? ¿Por qué me escondo delante de Dios a sabiendas que ya Dios lo sabe? ¿Por qué simplemente no voy y le digo, Señor, yo hice esto, esto, esto y esto? Ya Él lo sabe. ¿Hay alguien que haya pecado en esta semana? Ya Dios lo sabe. Dios sabe antes de que pequemos, ¿sabía? No hemos pecado y ya Dios lo sabe. ¿Cómo podemos escondernos? ¿Sabe cómo decía Jeremías para poder entender esta idea? En el capítulo 7, verso 9, Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice Jeremías. En 1 Corintios, verso 18 del capítulo 3 dice, nadie se engaña a sí mismo. En Gálatas 6, verso 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En 1 Juan, capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Deuteronomio 11, 16, cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y desviéis y sirváis a dioses ajenos. ¿A quién estamos engañando? A Dios. Entonces, ¿a quién estoy engañando? A mí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Volvamos a David, para tratar de entender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Porque de día y de noche, estoy en el mismo Salmo 32, verso 4 al 6, porque de día y de noche se agravó sobre mi espíritu tu mano. O sea, pasaba el día y pasaba de noche, pasaba de día y pasaba de noche, y el hombre sentía cada vez más eso que lo aplastaba. ¿Y qué es lo que lo está aplastando? La mano de Dios, que lo está presionando, llamándolo a un arrepentimiento genuino. Ese peso nadie se lo quita. Si hemos sido redimidos por Cristo, ese peso nos está aplastando porque Dios dice, confiesa. Ya yo lo sé, confiesa. Antes de que lo hiciera yo lo sé, confiesa. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice. Y dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En ese momento él dice, Señor, soy pecador. Esto hice. Y oiga lo que dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti santo, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. Pero si yo veo eso sin entender el contexto de lo que está pasando, puedo entender o puedo creer que David fue a confesarle a Dios el pecado delante de Dios por iniciativa propia. Y no fue así. Porque el Señor claramente le pone en el Espíritu Santo cómo acciona Dios delante de nosotros cuando nosotros hemos pecado y creemos estar engañando a Dios y engañando a los demás. Por eso en el verso 8 de este mismo Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Está hablando Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está el peso. José Garmendia,
Estoy hablándote. Libérate de ese pecado. Confiesa el pecado. Ahí está ese peso, me está aplastando, es la culpa. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué es lo que el salmista nos está enseñando, que él experimentó? Él dijo, confesé mi pecado, pero Dios lo sabía. Él dijo, delante del Señor presé mi iniquidad, pero él la sabía. ¿Fue iniciativa de David? Fue David el que un día en la mañana se levantó y dijo, Señor, aquí estoy delante de ti, voy a confesarte. Yo hice esto, esto y esto. Déjeme contar un poquito de la historia antes del Salmo. Creo que la mayoría lo sabemos, pero no podemos suponer que todos lo sepamos. Así que David un día no tenía ganas de ir a trabajar. Voy a relatar algo que está en 2 de Samuel, capítulo 12. Él no tenía ganas de ir a trabajar, en este caso ir a la guerra. Todo el mundo se había ido a la guerra y él estaba tranquilo en su casa. Él empieza a caminar por, me imagino que el muro, y ve a lo lejos una mujer que se está bañando. Hermosa, dice el texto. Y él pregunta, ¿quién es esa mujer? A él le dicen que Betsabé, la mujer de Urías. Solo ahí él tenía que decir, no voy a actuar. No, pero él le dice, vaya, tráigala. Se la llevan a ella. Y me gustaría recomendarles que busquen en mi canal La crueldad de David para poder que tengan un contexto un poquito más de Betsabé y no la acusen a Betsabé. Y le den la responsabilidad a David por lo que él hizo. Ella no podía negarse, era el rey. Que venga, ella tiene que obedecer. Es el rey. Pudo haber gritado, lo que sea, pero sigue siendo el rey. Así que la trajo y la mujer quedó embarazada. Creo que conocemos la historia, ¿no? David, al verse en medio de lo que había hecho, empezó a hacer una serie de estrategias con Urías, con el esposo. Trató de emborracharlo, trató de que fuera a la casa, trató de que premiarlo, y Urías no fue. En todo momento el Espíritu Santo protegió a Urías de que esa factura no se la pasaran a él. Bueno, entonces David, al verse que no podía y no había logrado hacer absolutamente nada, en que Urías pasara la noche con la esposa, decide matarlo. Y lo manda con una carta. Esto es muy cruel. Por eso el verso, la prédica se llama La crueldad de David. Es muy cruel. Es muy cruel porque le da una carta donde dice cómo lo tienen que matar. Y el mismo Urías, se va con la carta y se la da a Joás y lo ponen al frente y lo matan. Es cruel esto. David sabía lo que estaba haciendo, es conspiración. Eso es un corazón demasiado malo. Pero ¿cómo le dice Dios a este hombre? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué lo hace conforme al corazón de Dios? ¿Qué hace que este hombre tenga esa declaración de Dios? Porque lo que hizo fue una maldad tras otra y tras otra. Si usted analiza a Saúl tuvo muchos pecados, muchos. Incluyendo la idolatría, incluyendo el ir a visitar a la bruja para que le busque espíritus, o sea, el egoísmo, la soberbia, un montón de cosas, pero no adulteró. Usted no ve a Saúl en adulterio. Pero resulta que David tiene el favor de Dios y Saúl no. ¿Qué lo hace diferente? ¿Se había puesto a pensar eso? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, a David él creía que le había salido bien todo. Es más, es tanto que él creía que se le había salido bien todo que se le olvidó. ¿Y por qué yo sé que se le olvidó? Por lo que voy a leer ahora. Él se le olvidó lo que había hecho. Intencional, no intencional, por lo que sea, este hombre no tenía presente lo que había hecho.
Entonces, ¿cómo hizo para confesar el pecado? Si ni siquiera lo tenía presente. O sea, voy a pecar algo que más bien ni me acuerdo. O por lo menos intencionalmente no me acuerdo. Eso no es confesar el pecado. Pero aún así en el Salmo él dice que mis huesos se envejecieron hasta que confesé mi pecado. Primera de Samuel capítulo 12 voy a leer y aquí vamos a empezar a ver el centro del mensaje de hoy. Mientras callé, mi cuerpo se destruyó. Mientras callé, mi alma se aplastó. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Todo eso fue lo que decía David. En 1 Samuel capítulo 12, en el verso 1 dice así: después de todo este escenario, que David sigue reinando como si nada hubiera pasado, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Está hablando de Urías y David. No, pastor, no puede estar hablando de Urías porque Urías no tenía hijos. No, es que cuando mató a David a Urías, mató la descendencia con él. Entonces lo que Dios le está haciendo ver a David es el daño tan grande que había hecho. No solamente había matado a Urías, sino todas las generaciones que venían en Urías. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó a la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El que visita a David es el pecado. Entonces él vino y en lugar de a esa lujuria, a ese deseo incontrolado que tenía, teniendo tantas mujeres, quiso cogerla de Urías, o sea, la tomó, la forzó. Entonces, cuando él viene y le dice eso, escuche lo que pasa con David. ¿Se acuerda lo que dijimos? No es que el Señor dice que no juzguemos, sino que juzguemos con un justo juicio. No es que se dice que no observemos el pecado cuando se está haciendo, sino que observemos y nos examinemos a nosotros mismos primero. ¿Quién soy yo para venir y decirle a la otra persona lo que tiene o lo que no tiene que hacer si antes no me examino si estoy ofendiendo a Dios? Porque tal vez las personas que están alrededor mío hacen cosas que se ven, pero yo estoy haciendo cosas que no se ven. Yo estoy haciendo cosas en lo oculto. Yo estoy haciendo cosas que Dios se está ofendiendo y a usted y a mí la gente, ay, qué pastorzazo, ¿verdad? Qué ejemplo de pastor, o sea, qué ejemplo de hermano, o sea, yo he oído a la gente decir, es que esta persona de verdad que Dios la usa porque esta persona es una guerrera, es una luchadora, es tantas cosas. Y al tiempito a la guerrera, a la luchadora y a esa persona que era intachable, supuestamente se le sale un montón de descubrimientos, mis hermanos y mis hermanas. Y la gente dice, ¿qué es esto? ¿Sabe qué? Es un pecador como usted y como yo, que tenía pecado oculto. David oye todo este escenario y a él se le había olvidado o no lo tenía presente o lo había escondido. Pero cuando yo leo el Salmo 32 y el Salmo 51, yo me doy cuenta que David del todo estaba consciente de lo que estaba pasando, lo estaba aplastando el pecado. Lo estaba aplastando la culpa. Pero David en ese momento dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, oiga. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, le declaró muerte a ese hombre 4 veces. O sea, se muera 4 veces. Qué horrible, ¿eh? Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre.
importante lo que usted ha empezado al estudio, porque yo he leído todo eso y qué importante es leer la palabra de Dios. Así es, mi hermano. Por eso nos mandan a leer la palabra. Gracias por la observación. ¿Cómo dijo Natán? Tú eres aquel hombre. Wow. ¿Cuál fue el castigo que proclamó David? 4 veces que muera. ¿Sabe cuántos hijos se le murieron a David? 4. Comenzando por el que estaba en el vientre de Betsabé. Después murió Amón en manos de Absalón, murió Absalón. Y ahorita olvido el nombre del cuarto, pero murieron 4 hijos de él. 4 supuestos herederos al trono. ¿Quién declaró la muerte sobre sus hijos? Él mismo. Él mismo declaró sentencia. Dios no dijo, voy a matarte 4 hijos. David dijo que pague 4 veces, que el tal muera 4 veces. Entonces le dice Natán a David, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di casa de Israel y de Judá, y si no fuera poco te habría dado mucho más. O sea, si eso no era lo suficiente, me hubiera pedido y yo le hubiera dado. Y pregunta Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos, de sus ojos? A Urías Heteo heriste su espada y tomaste a su mujer por tu mujer y a él lo mataste con espada, a espada de los hijos de Amón. Amón es una figura que Dios está usando acá. Porque Dios lo que está haciendo es hablando de lo que sucedió cuando el nombre de Amón aparece por primera vez. ¿Sabían ustedes quién era Amón? Hijo de la relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. O sea, lo que está declarando él en el texto está diciendo, esa depravación sexual la trajiste a palacio. Y por esa depravación sexual mataste a Urías. Porque eres un hombre inmoralmente sexual, depravado, y que no has reconocido tu pecado. Eso le está diciendo él a David. Por lo cual ahora, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso lo vimos que pasó con Absalón. Y escuche lo que dice en el verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Ay, Jesús. Hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. A Dios no podemos decirle algo y pensar que lo estamos engañando porque estamos engañando a los hermanos y a las hermanas, a la congregación. A Dios nadie lo puede engañar, nadie. En Marcos 4:22 él es muy claro cuando dice que todo lo oculto va a salir a la luz en algún momento. Todo lo que se haga escondido va a salir a la luz en algún momento, todo. No hay nada que quede escondido, no hay nada que quede oculto. Y viene David ahí al arrepentimiento, ¿ok? Ahí es donde estamos viendo lo del verso 32, donde él dice, te confesé mi pecado, te declaré mi pecado. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová te ha redimido de tu pecado, no morirás. Wow. ¿Sabe qué es lo que pasó ahí? Antes de que David confesara su pecado, ya Dios lo había perdonado. ¿Alguien me puede decir la palabra para eso? Misericordia. Misericordia.
Tenemos pecados ocultos nosotros, mis hermanos. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha sacado de donde estábamos muertos en delitos y pecados y nos ha llevado a la luz. Sí. Así que el pecado, antes de que lo cometamos, ya fue perdonado en la cruz del Calvario. Y fuimos sellados por Cristo por eso. Pero tenemos que confesarlo. ¿A quién? En el Salmo 51 nos da la pista. Y con este salmo cierro la enseñanza de hoy. Dice David en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y escuche lo que dice, contra ti solo he pecado. Voy a hablarles un poquito de la confesión, mis hermanos, del ser pecado. ¿Dios sabía el pecado? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Incluso dice que aún habiendo pecado ya Dios tenía una provisión de salvación. Entonces, ¿dónde está la confesión del pecado? Si ya Dios lo sabía y había aplicado la misericordia. La confesión del pecado es cuando Él dice, contra ti solo he pecado. La confesión es reconocer Él mismo, delante de Él, decirle a Él mismo que había ofendido a Dios. Vamos a imaginarnos esto. Imaginémonos que un hombre tiene una aventura, adulterio con otra mujer que no es su esposa. Su esposa no se da cuenta, no se ha dado cuenta. Pasan los años, pasa el tiempo. Llegan a los pies de Cristo. El Señor viene y le redime, le hace una nueva criatura. Y este hombre de la relación incestuosa o de la relación de adulterio con la otra mujer tiene un hijo. ¿Vamos bien? No, vamos mal con él, ¿verdad? Pero llega a los pies de Cristo y él dice, no, si yo le digo a mi esposa se va a divorciar de mí. ¿Dios lo sabe? Él lo sabe. Su esposa no lo sabe. Pero una vez que él sabe que Dios lo sabe y que Dios aplicó la misericordia, él tiene un peso ahí que lo empieza a aplastar. Y todo el tiempo lo empieza a aplastar. No abre Facebook porque no vaya a ser que se meta alguien y le diga. No, usemos Instagram. ¿En qué momento alguien va a venir y le va a mandar un mensaje? Pues hermano, ni teléfono voy a usar. No quiero nada con redes sociales, no quiero nada con teléfonos, porque a mí eso no me gusta. A mí me gusta a la vieja manera. No es que le gusta a la vieja manera, es que sabe que ahora hay comunicación para todo y en cualquier momento alguien toca la puerta y dice, ay, aquí estoy. ¿Me estoy explicando? Pero Dios le dice, puede engañar a todo el mundo, a mí no me está engañando. Usted tiene que pedirle perdón a su esposa. Pero no puedo hacer eso. Me va a echar. Eso es no reconocer el pecado delante de Dios, porque Dios es bueno y santo y misericordioso para mover el corazón de una persona para perdonar a la otra. ¿Sabe qué dijo el Señor? Cuando los fariseos le dijeron, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza de su corazón, dice. Porque no fue así al principio. O sea, la persona tiene que aprender a pedir perdón, se venga lo que se venga, y confiar en que Dios va a mover aquel corazón para que en misericordia le perdone. Pero si una persona no se arrepiente y el otro no perdona, eso se llama dureza de corazón. David tenía un corazón endurecido. David llegaron a decirle una historia y él dijo, muera este hombre. Estaba juzgando, estaba señalando, estaba acusando hacia afuera, pero no se veía hacia adentro. ¿Dejó de ser rey David? No. Dios lo había destinado para rey y lo llevó al arrepentimiento. Pero su arrepentimiento no fue algo espontáneo. Tuvo que sentir el peso
de Dios en su corazón. He hecho lo malo delante de tus ojos, dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He acá en maldad he sido formado. No es que adulteró la mamá de David, como dicen algunos, no. Es que él está hablando de ese pecado que lo ligaba a Adán. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Quién lo hizo comprender? Dios. Me has hecho comprender. Sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No me quites tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y cierra David en el verso 17 de ese Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Confiésele el pecado. ¿A Dios? Sí, a Dios, Él lo sabe. Confiéselo. Si ha ofendido a un hermano, dígale que lo ofendió o la ofendió. Sea su esposa, sea su hijo, sea su amigo, sea su amiga, sea su vecino. Confiésele. Dios se encargará de qué hace o qué no hace con su relación, porque la relación más importante es la que usted tiene con Dios. Y esa es una relación eterna. Es mejor perder todo en el mundo y no perder esa conexión y relación con Dios. Pero mis hermanos, aquí viene la clave de todo. Confiésele el pecado a su corazón, dígale a su alma, pequé. Confiéselo a su corazón engañoso y yo se lo confieso también a mi corazón engañoso. Quiero incluirme porque esto es para todos. Porque no pretendamos y no creamos que por esconder las cosas Dios la va a pasar por alto. Podemos engañar a la gente, engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Ustedes saben lo que es una aplanadora? Va a imaginarse una aplanadora en una carretera donde están haciendo un trabajo de nivelación. Y vamos a agarrar un huevo y lo vamos a poner en la carretera. Y viene la aplanadora y le pasa encima al huevo. ¿Cómo creen que queda ese huevo? El huevo es nuestro corazón y la aplanadora es el Espíritu Santo llamándonos al arrepentimiento antes de pasarnos por encima. Repito, antes de pasarnos por encima. Si el huevo pudiera gritarle a la aplanadora, aquí estoy, no me pases por encima, y la aplanadora se detiene, el huevo se salva. Y no estoy hablando de infierno y cielo, estoy hablando de un padre que ama a su hijo y lo disciplina. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos confesar pecado a nuestro Dios? No, levante la mano. Usted no es un juicio. Ni soy juez, ni soy policía, ni soy detective. Soy un pastor. Es usted con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos que decirle, Señor, sí, estoy mal delante de ti? Y este hombre vino aquí a dar una predicación donde me está haciendo ver, igual que Natán, que estoy mal. Sé que me perdonaste antes de que pecara. Sé que tu misericordia me alcanza. Sé que soy bienaventurado porque estoy allá. Pero en este camino, en este desierto, necesito, Señor, decirte a ti que he pecado. Y necesito decirle a mi corazón, a mi alma, has pecado. Alma mía, le dice David al alma, alaba
a Jehová. Ya estás anunciando. Ya faltan 10. Hay que... no, faltan más, bebé. Faltan 25. Ya se está abusando. Faltan 10 que se anuncia. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Y cómo alabamos a Jehová, mis hermanos y mis hermanas? ¿Cómo lo alabamos? Que venga, pongamos un canto. No, ahí no. Sí, ahí lo podemos alabar, pero no es eso lo que está diciendo. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Cómo lo alabamos? ¿Vamos a ir a predicar? No, tampoco. ¿Sabe cómo alabamos al Señor? Limpiando nuestro corazón. Y el detergente en la sangre de su Hijo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Voy a orar, vamos a orar. Y ahí en privado, donde está, si tiene algo que decirle al Señor, dígaselo. Háblele, dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Nadie conoce mi situación, nadie conoce lo que está en mi corazón, pero tú lo conoces. Lo he pospuesto, lo he pasado por alto. He creído que me iba a engañar y no es así, no puedo engañarme. Hoy Dios estás tocando mi corazón, dígale. Hoy Dios estás hablando a mi espíritu. Devuélveme el gozo de mi salvación. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu sacrificio, Señor. Por el documento que escribió Samuel, por el documento que escribió David, Señor, por cada uno de los salmos. Te damos gracias por esa palabra, Señor. Te damos, Señor, gracias por toda la sabiduría que hay en el registro de tus escritos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy, tantos miles de años después, aún tu palabra viva nos está exhortando. Pero te damos gracias por ti, por tu muerte, Señor, y resurrección, porque esto no sería posible si no fuera así. Si no hubieras pagado por nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Señor, la salvación, reconocemos y agradecemos tu gracia, Señor, maravillosa, pero ayúdanos, Señor, a limpiar lo que tenemos en nuestro corazón y a caminar con paso firme hacia ti. Nos equivocaremos mañana, Señor, y ayúdanos a confesar mañana. Y si pasado mañana nos equivocamos, ayúdanos a confesar pasado mañana. Ayúdanos, Señor, en este desierto a permanecer, Señor, con los pies limpios de camino hacia ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, como lo hiciste con David, Señor, a que recapacitara de una manera sorprendente. Impacta nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a poder saber cuándo llegar delante de ti de la manera correcta, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a apartar de nosotros ese corazón tan horrible que tenemos. Y a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros esposos, esposas, hijos, ayúdanos a ser delante de ellos personas íntegras, veraces, Señor, sin nada escondido en el corazón. Confiamos en ti, Señor, en tu salvación y tu santo amor. En el nombre de Jesús. Amén. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. Como siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé. No sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar. Y es, Señor, que cuando tú me tocas, no puedo dejar de mover.
sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Sé por qué los querubines, serafines y ángeles te adoran. La embravecida mar tú calmas y los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu Espíritu Santo me conforta y no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu Espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Que tiene tu presencia, Dios,